Hola cookies y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues para los que ya me conozcáis ya sabéis que mi vida siempre va a tope, o sea, hago muchísimas cosas. Ahora os diré qué es todo lo que hago. Estudio arquitectura, estoy en tercero. Es una carrera que necesita muchísimas horas, tanto en clase pero sobre todo fuera. Aparte de ir a la universidad, trabajo en una oficina 10 horas a la semana, que no son mucho, pero bueno, ya veréis. Después estudio italiano 3 horas a la semana y además estoy intentando ir al gimnasio por lo menos 3 días a la semana. Y además, pues aparte de eso, pues quedo con familia, amigos y tal. Entonces son como unas cuantas horas. Y sobre todo una de las cosas en las que más tiempo gasto es en el transporte. Bueno, entonces voy a empezar con lo que es la universidad. En la universidad tengo clases de lunes a viernes, más o menos unas 5 horas al día. Se me había olvidado YouTube, obviamente es otro trabajo que también me requiere tiempo. Pero bueno, la segunda cosa es el trabajo. Voy a trabajar 2 días a la semana, 5 horas, con lo cual son 2 tardes enteras. Pero el problema además es que tardo mucho en transporte, o sea, de normal en el día puedo gastar 1 hora de transporte, que no es mucho, 1 hora, hora y media. Pero los días que voy a trabajar en total puedo gastar 4 horas en transporte perfectamente. Y eso pues se acaba notando. A italiano voy 2 días a la semana, o 1 hora y media y 1 hora y media. Es algo que, como además es por la noche, como además es por la tarde-noche, ya pues como que, bueno, es más fácil de organizarme porque son unas horas que ya pues ya no haría nada, entonces pues está bien tener algo que hacer. Pero bueno, os podéis imaginar un día en el que lo tengo todo, como podría ser por ejemplo un lunes. Y YouTube sobre todo lo hago los fines de semana, que es cuando tengo más tiempo, sobre todo cuando puedo grabar por las mañanas, porque los otros días estoy en clase y prefiero grabar por la mañana. Pero sí que editar y tal pues lo hago por las noches. Pero os voy a hacer un resumen de lo que sería un día, por ejemplo, un día que lo tuviese todo entre comillas. Sería un día que tengo clase, normalmente pues si hago 5 horas de clase. Normalmente haría pues la clase de 8 y media hasta la hora de comer. Pero si ese día tengo que ir a trabajar, normalmente como algo en clase rápidamente y me tengo que ir antes de que termine la clase, porque si no, no haría ni 4 horas y tengo que hacer 5, entonces me escapo como 1 hora antes de clase. Normalmente son clases prácticas y entonces como mientras estamos haciendo la clase o por el camino en el tren y me voy a trabajar. Trabajo de más o menos de 1 a 2 hasta las 7 y luego pues tardo 1 hora, hora y algo de transporte, con lo cual llego a casa a las 8 o así. Y si además ese día tengo italiano, empiezo a las 8 y media, con lo cual tengo que llegar rápidamente, voy a casa, cojo los libros de italiano y me voy a italiano hasta las 10, entonces llego a las 10, salgo a las 10, voy a casa, ceno, ya pon esto que más o menos son casi las 11 de la noche. Estos son los días súper intensos, que normalmente no súper intensos, pero es que cuando en época normal, como ahora que no tengo exámenes y tal, pues esas tardes, pues cuando llego a las 10, 11 de la noche no tengo que hacer nada, pero cuando estoy en exámenes, entregas y tal, llego a las 11 de la noche y me tengo que poner a hacer todas las cosas de la universidad, estudiar y tal. O sea que esos días son muy intensos. Pero bueno, aquí viene la cosa y es que solo trabajo 2 días a la semana, con lo cual el resto de tardes las tengo que aprovechar bien. Normalmente si tenemos trabajos pues son las tardes las que quedo para hacer los trabajos en grupo. Pero sobre todo a mí me gustan las tardes en las que no tengo que quedarme en la uni para hacer los trabajos en grupo y vengo a casa. Normalmente es como un día a la semana en el que me puedo pasar la tarde en casa y hacer todo lo que tengo que hacer de la universidad. Simplemente no puedo tener excusas, no puedo hacer otras cosas, o sea, para la tarde libre que tengo la intento organizar al máximo. Vamos a pasar ahora sí con la parte de cómo consigo hacer todo esto y estos días y llegar a todo, no estar cansada e intentar hacerlo todo. Y bueno, mi consejo principal y como la respuesta más importante es prioridades. O sea, yo creo que llegar a todo o no llegar a todo es cuestión de prioridades. Bueno, pues ya he vuelto, se ha cargado un poquito la batería. Y lo que os estaba diciendo es que lo más importante es las prioridades. Hay que saber qué es lo que quieres priorizar y entonces a partir de aquí todo cambia. Sabes cuántas horas le quieres dedicar a X cosa y ya veréis como si realmente pensáis qué es lo que realmente vale la pena y qué es a lo que queréis dedicarle tantas horas, veréis como eso os ayudará muchísimo. Una vez está como claro este concepto de prioridades en general, sobre todo yo me centraría en lo que es prioridades en las asignaturas o prioridades en lo que sigue en la universidad, porque es algo que he ido aprendiendo sobre todo durante estos 3 últimos años de carrera, y es intentar hacer solamente lo que es realmente necesario e ir de lo más importante a lo menos,
porque antes sí que pues intentaba abarcarlo todo y era imposible, o sea, en el colegio, en el instituto, bueno, aún puedes llegar, pero es que en la universidad es imposible, o sea, es imposible intentar hacerlo todo perfecto, intentar ir todo al máximo, porque entonces no llegas, o si llegas en plan, no puedes hacer ninguna otra cosa más. Entonces yo creo que es cuestión de ver qué es lo más importante, yo qué sé, si por ejemplo, pues ver qué es lo que vale más puntos, por ejemplo, saber si realmente te van a preguntar todo eso en el examen o vale más la parte práctica. No sé, yo creo que antes de hacer algo hay como que pensarlo antes, organizarte y entonces ahorrarás muchísimo tiempo porque no empezarás a hacer una cosa, dirás, ay, esto no, y harás otra, y entonces así como que vas perdiendo el tiempo. En cambio, si tienes muy claro qué es lo que quieres hacer, vas, lo haces y listo, y en principio te va a salir a la primera o a la segunda, pero vas ya con una idea clara y entonces ahorras muchísimo tiempo. Y a eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, yo ya sé que las horas de trabajo son las que son, entonces en eso sí que no puedo recortar ni nada, así que pero sí que en el resto de cosas puedo ir cambiando, adaptándome y demás. Por ejemplo, lo que serían las horas de clase en la universidad, puedes hacer muchísimas cosas, puedes ir a clase y estar atento, puedes ir a clase y no hacer nada. Sobre todo la forma en la que tomas los apuntes en clase, hay la opción de no tomar apuntes y simplemente escuchar, si ya se te queda, en mi caso no es así. Puedes hacer la opción de apuntar todo lo que dicen, que era lo que yo hacía antes normalmente, pero es que realmente no sirve de nada porque luego tienes que, aparte de que gastas mucho tiempo en intentar escribirlo todo y además no lo asimilas tanto, luego tienes que leerte muchísimo más texto, mientras que si vas escuchando y simplemente captas como las palabras más importantes o las frases y cosas que consideras que realmente luego vas a poder aprovechar, te las apuntas o simplemente pues vas subrayando el PowerPoint o lo que sea, como que sintetizas mucho más la información y ya cuando tengas que estudiar en casa tendrás menos temario y realmente todo mucho más claro. Luego las cosas en las que creo que más se nota es por ejemplo en el transporte. Es un rato que es como que lo pierdes, o sea, ir en el tren una hora, media hora, es como que un rato que me da mucha rabia perder. Es como que necesito la teletransportación, pero bueno, en las épocas en las que no tengo muchas cosas que hacer, pues suele ser mi rato para descansar, o sea, pues miro por la ventana, o si está pues lleno, pues nada, pues estoy con el móvil un rato y tal. Pero en las épocas en las que voy muy estresada, tengo muchas cosas que hacer, lo que hago es me llevo el ordenador y trabajo en el tren. Es una manera de hacer dos en uno. Sí que parezco la loca que estaba trabajando en el tren, pero bueno, es como una hora que realmente aprovecho y que luego en casa, pues, si realmente he terminado todo en el tren, pues ya he terminado antes en casa y puedo dedicar ese tiempo a otra cosa. Mientras que en el tren no puedes hacer otra cosa que no sea estar haciendo nada, o estar leyendo, o estar estudiando, o haciendo cosas de la uni. Con lo cual me gusta aprovechar mucho el tiempo que tardo en el transporte. Y después pasamos a lo que sería YouTube. Como ya he dicho, intento dedicarle los fines de semana. Me gusta grabar el domingo y últimamente estoy intentando grabar como 2 vídeos, así ya tengo más vídeos. Y sí que los edito pues normalmente por las noches. No me gusta estar mucho rato editando, así que normalmente lo edito entre 2-3 días, no sé, como 1 hora cada día. Y si tengo tiempo pues edito unos cuantos y ya los dejo preparados, con lo cual para las épocas en las que tenga exámenes y muchas cosas ya los tendré preparados los vídeos. Pero no me gusta dejarlos tampoco preparados más de 2 semanas antes, pues porque van pasando cosas en mi vida y no siento como que se queda desactualizado. Y ya pasaríamos a la parte más social, que sería ir al gimnasio, quedar con mis amigos, familia y demás. Mi gimnasio, tengo la suerte de que es un gimnasio 24 horas, abre todos los días todo el rato, o sea, siempre está abierto, puedes ir en cualquier momento, con lo cual eso me ayuda bastante, porque además últimamente simplemente voy a correr y igual un poquito de máquinas, con lo cual puedo ir a cualquier hora aunque no haya clases, así que puedo ir a las 11 de la noche perfectamente y miro Netflix normalmente mientras corro. Entonces es como ver una serie, pero en vez de ver simplemente una serie en casa tumbada, pues lo veo en el gimnasio y así pues 2 por 1, o sea, mi concepto es el concepto 2 por 1, ¿para qué hacer una cosa si puedes hacer 2 cosas a la vez? Obviamente que sean compatibles, que salgan bien las dos. Así que ese es como mi momento de ver Netflix y series, pues es cuando estoy en el gimnasio, en vez de estar viéndolo pues en la cama tumbada. Y además cuando voy al gimnasio normalmente quedo con mis amigas porque vamos juntas, entonces pues también estoy haciendo como esa parte social.
Y sobre todo me gusta por lo menos un día a la semana quedar con mis amigas. Con los amigos de la uni quedo todos los días porque vivimos prácticamente en la uni, pero con mis amigas que son fuera de la universidad pues me gusta quedar pues el viernes por la noche o el sábado por la noche, aunque sea a cenar en casa, ver una peli o si no para ir a tomar algo. No sé, yo creo que también es muy importante quedar con tus amigos, pero eso sobre todo les dedico lo que es la noche. Cuando ya se ha terminado todo el día tengo como esa cosa que me ayuda para descansar y relajarme antes de ir a dormir. Y con mi familia pues todas las otras noches que no son el fin de semana pues ceno con ellos y si el fin de semana pues si puedo me gusta salir a pasear con ellos, ir de compras y demás. Así que yo creo que es cuestión de prioridades. Y la otra cosa que yo creo que es muy importante es la organización. Normalmente no organizo mi semana, sobre todo pues en las semanas en las que no tengo tantas cosas, pero sí que si sé que tengo una semana que voy a ir a tope, normalmente me descargo mis planners. Intento repartir las horas. Yo creo que lo de repartir las horas es como lo más importante porque así veo lo que son los huecos y ya organizar y meter las cosas e intentar repartir. O sea, yo creo que es como hay unos porcentajes de cada cosa que le basta de cada uno de estos temas y los reparto un poquito. Yo creo que es eso, pero por ejemplo, pues si estoy viendo que estoy una semana que no puedo ver tanto a mis amigas, pues no pasa nada. O sea, ya otras semanas sí que las voy a ver. Y en cambio otras semanas pues le dedico un poco menos a la uni. Yo creo que tampoco es como tener como una cosa que es lo más importante, sino que pues saber adaptar un poquito todo eso. Y sobre todo yo creo que cada cosa tiene sus prioridades en cada momento. Así que voy a hacer una pequeña conclusión. Ha sido un vídeo súper caótico, pero es que la pregunta en sí es muy caótica porque mi semana también es muy caótica. Son como muchas cosas a la vez. Bueno, pero voy a sacar conclusiones. La primera de todas es que lo más importante para organizarse, aunque tengas muchísimas cosas que hacer en una semana, como es mi caso, es priorizar, o sea, priorizar en cada aspecto para así ser lo más productiva en cada cosa que hago y no perder tiempo, sobre todo, que eso es algo que a mí me estresa muchísimo, el perder el tiempo. Y después ya priorizar en lo que es en general, intentar buscar un rato para todo. Y el segundo consejo principal es organizarte la semana. Si es un día, si depende de cómo vayáis de estresados, si tenéis un día súper estresante pues organizaos ese día. Si ya yo normalmente lo que organizo es la semana, si puedo un poco, para tener una visión un poco más general. Y si ya sois personas que no tenéis tantas cosas que hacer, os recomiendo que mejor intentéis planificar un mes entero. Yo el mes entero simplemente lo utilizo para los vídeos o para cuando tengo exámenes, pues para ponerme un par de semanas antes ya a prepararlos. Pero bueno, espero que os haya sido útil este vídeo. Si queréis ver todo lo que os he dicho en la práctica, podéis ir a ver todos mis vlogs semanales. Y si queréis ver cómo me organizo, podéis ver mis vídeos de organización. Intentaré dejaros en la cajita de descripción algunos ejemplos por si los queréis ir a ver. Así que si os ha gustado, acordaos de darle a me gusta y suscribiros aquí debajo en mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.